Estados Unidos le está poniendo un 10% de arancel a todos sus socios comerciales, incluidos socios comerciales como Chile, que no tienen aranceles sobre Estados Unidos. Un anuncio que ha estremecido las economías del mundo entero. Eso es lo que ocurrió el día de ayer con lo que se llama ya el Día de la Liberación, según el gobierno de Trump, en el cual anunció una serie de altísimos impuestos para distintos países, algunos más que otros, a través de aranceles generales que se están aplicando a todos los países del mundo, con un mínimo, o sea, hasta el país más de libre comercio que haya tenido trato con Estados Unidos y sin aranceles, igual se lo lleva de un 10%, que es lo que le ha pasado a varios países latinoamericanos, incluso algunos como Chile y Perú, que tenían tratados de libre comercio desde hace décadas con Estados Unidos, donde no se le cobraba ni un solo arancel, ni barrera arancelaria de ningún tipo a los productos estadounidenses, como también aranceles sumamente altos que se aplican a países principalmente de Asia. Y vamos a ver por qué se da esto, las consecuencias y un poco lo que se ha visto como el pánico del mundo empresarial en varios países. Chile no es la excepción, y también el desplome que se ha visto en varios sectores de la bolsa internacional. Donald Trump le ha puesto un arancel a todas las importaciones de todos los países con los que Estados Unidos hace negocios a nivel mundial. Ese arancel es un arancel base del 10%, que es el número que están viendo para Chile. Los países castigados, que no es el caso de Chile, son aquellos países que tienen aranceles de más de un 10%, como China, como la Unión Europea, como Taiwán, como Camboya, como Tailandia y otros países. Esos países tenían aranceles sobre productos de los Estados Unidos, que no es el caso de Chile. Chile tenía tratado de libre comercio, por tanto el arancel era cero. Solo se queda con este arancel base que Estados Unidos le ha impuesto a todos los países con los que hace comercio. Pero en el caso de China, si tenía un arancel sobre productos de Estados Unidos, que Estados Unidos cuantificó en un 70%, su arancel es del 35%. Me explico. Estados Unidos ha decidido que todo el mundo va a pagar aranceles. Y por eso partiría, Cristian, con el primer concepto. Chile la ha sacado barata. Pero muchos se preguntarán por qué Estados Unidos le está poniendo un 10% de arancel a todos sus socios comerciales, incluidos socios comerciales como Chile, que no tienen aranceles sobre Estados Unidos. Claro. Y aquí viene la respuesta. Estados Unidos ha cuantificado en aranceles monetariamente lo que cree que ha sido el trato del mundo sobre Estados Unidos y sus inversiones durante los últimos 30 años. Y eso lo ha cuantificado en un 10%. Por eso que lo que leímos en el informe el día de ayer, el informe sobre barreras que Chile tenía, 2 páginas escritas dentro de ese informe y que hablaba del supuesto maltrato a las inversiones de aseguradoras estadounidenses en materia de previsión social, o también del supuesto maltrato que inversiones estadounidenses han tenido que recibir por la tramitación muy postergada de las inversiones a través de los permisos ambientales en Chile. Todo eso fue cuantificado a nivel global. Ahora, como podrán notar, es una política de alza de impuestos masiva, porque un arancel es eso, es un impuesto a las importaciones, o sea, todo lo que ingresa al país, y que se está esperando en el corto plazo una serie de efectos bastante negativos para todos, tanto de los estadounidenses como los de habitantes de otros países, pero que la administración Trump está apostando que en el largo plazo eso mejore, aunque no necesariamente va a ocurrir así. Vamos a ver por qué. Estas son políticas proteccionistas que Chile también las ha vivido, las tuvo mucho desde la década de los 30 hasta los 70, sin mucho éxito. Argentina ha tenido una experiencia con políticas similares bajo el peronismo, con esta idea de promover la industria nacional y muchas restricciones arancelarias. Y para qué decir, gran parte del mundo que aplicó este tipo de ideas desde la década de los 20 y 30 hasta muchos los 70 y 80, sin mucho éxito per se. Hay algunas excepciones, pero son multifactoriales, no es que fueran solo por los aranceles. Entonces, no necesariamente va a tener ese resultado. Lo que sí estamos viendo son consecuencias a corto plazo y que no son buenas, aunque hay una buena noticia para Chile porque hay una oportunidad en todo esto. En el corto plazo, ¿qué es lo que hemos visto como consecuencia? Hemos visto que hay temores de una guerra comercial mundial que ya amenaza con todo esto en derivar, incluso si no se desarrolla una guerra comercial entre muchos países contra Estados Unidos, en una crisis económica, que hay temores que se desencadene como consecuencia de esto, que va a afectar al mundo entero y por supuesto va a generar gran cantidad de pobreza como cada vez que hay una crisis económica. También se ha visto que la bolsa tuvo caídas importantes previo al anuncio y ya se está viendo que post anuncio también han habido malas imágenes con respecto a eso. Varias empresas, incluso de los Estados Unidos, han tenido caídas importantes. Ahora, en el caso chileno, se ha visto una serie de consecuencias. Por un lado,
se va a aplicar este impuesto de un 10%, el arancel del 10% de los productos chilenos que ingresen a ese país. Y el argumento que se daba desde los Estados Unidos es que esto es porque ellos nos aplican esto y se lo vamos a aplicar de vuelta. Ahora eso es mentira. Hay países que se aplican aranceles, pero no todos. Incluso si fuera por un tema recíproco, Chile no le debería aplicar ni uno, porque desde el año 2004, cuando empezó a aplicar y que se había negociado y firmado el 2003, Chile tiene, aunque se lo pasaron por donde no pasa el sol, ¿no?, un tratado de libre comercio que obligaba a ambos países a no cobrarse aranceles para sus productos y que duró por décadas. Ahora se pasaron por encima de ese tratado que era vinculante, tanto para Estados Unidos como para Chile, y esto también ocurrió con Perú, que tenía lo mismo, porque se había aprobado y ratificado por los congresos de ambos países. Técnicamente podríamos demandar en tribunales internacionales a Estados Unidos por pasarse por encima de un tratado que ratificaron y algo que sería ilegal, pero seamos sinceros, tanto Perú como Chile, que estaban en esa condición, que fue un tratado de libre comercio con arancel cero, no se aplicaba, probablemente si incluso si ganan la demanda, después se lo pasarían por encima a Estados Unidos, un país mucho más fuerte, que si no quiere cumplir, no cumple, y tienen mayoría en el Congreso los republicanos, se pasarían por encima, revocarían el tratado y después aplicarían sanciones. A veces cuando uno es un país más pequeño y débil, hay que aceptar a veces que le pasaron por encima y te jodieron, ¿no? Que incluso sea pasando por encima del tratado. Y pasa, en el caso chileno, que para que entiendan que esto no es un tema de reciprocidad, ese es el argumento que dieron, pero no es cierto que sea así siempre. En el caso por lo menos chileno, no ni siquiera hay impuestos de aranceles del 10% para nada. Hay un arancel general en Chile que nunca se ha quitado, que es del 6%, pero que en más del 80% de todos los productos chilenos no se aplica porque hay tratados de libre comercio. Somos uno de los países con más tratados de libre comercio, con cero aranceles en muchas cosas. Entonces, en realidad, era una base que se le aplicó a todos como un mínimo. También lo que se ha visto es que lo más afectado van a ser principalmente ciertos productos asociados al salmón, también elementos agrícolas como las uvas que van a Estados Unidos, el salmón generalmente el más afectado con filetes de salmón y filetes congelados, también los neumáticos que se estaban haciendo muchas veces en Chile y iban a Estados Unidos, perfiles y moldaduras de coníferas, lingotes de plata obtenidos mediante electrorefrigeración, madera contrachapada y también tableros de fibra de densidad media, como también yodo. Eso es lo que principalmente se va a ver afectado. Probablemente se pierdan trabajos en Chile y los precios de esos productos van a aumentar sustancialmente en los Estados Unidos. Ahora, el cobre, que es uno de los elementos más importantes de la economía chilena, aunque ya no tanto como antes afortunadamente, pero sigue siendo relevante, no va a aplicar porque es uno de los productos que a nivel mundial, al igual que el acero y el aluminio, no le aplicaron estos impuestos de importación adicionales. Así que eso va a seguir igual. De todas maneras, Chile ya está haciendo negociaciones con la India para intentar exportar más hacia allá y empezar a limitar los negocios con Estados Unidos, al que ya no ve como un socio confiable. Y en la industria del salmón, que es muy importante en el sur de Chile, reconocen que se van a ver afectados, va a haber pérdida de trabajo. Esto no ha sido para nada positivo. Lo único bueno es que ven que le están aplicando impuestos aún más altos a los productos de salmón de otros países como Noruega, y por lo tanto, aunque les va a pegar a Chile, le va a pegar menos que a otros productores de salmón. ¿Eso es bueno? No, igual nos están jodiendo, pero van a joder un poquito menos porque a otros se los jodieron más. Y por lo mismo esto está generando cierto pánico en el mundo empresarial chileno, pero no es único del mundo empresarial chileno, sino de todo el mundo. Ahora, se van a esperar también como consecuencia al interior de Chile alzas de precios en todos los productos que sean de origen estadounidense, tanto temas tecnológicos como también eventualmente los autos, por ejemplo, porque aunque muchos de esos elementos se producen al interior de Estados Unidos, los autos, por ejemplo, de Estados Unidos se producen con elementos que provienen de México, y otros que provienen de Canadá, y otros de China y distintas partes del mundo. Incluso la producción local de cualquier producto muchas veces requiere de elementos que se producen en el extranjero. Por eso se requiere también el libre comercio. Esos discursos de industrialistas, autárquicos, que son tan característicos de los 30 y los 40, son un fracaso y nunca traen nada de consecuencias positivas. Y, simultáneamente, para los Estados Unidos, como se le aplicó a todo el mundo unos impuestos de importación, como Argentina ha hecho por tantas décadas de manera no muy exitosa, lo que van a ver los estadounidenses es un empeoramiento de la calidad de productos, menos competencia y al mismo tiempo alzas de precios, así que va a volverse más cara la vida allá, pero también todo lo que provenga de Estados Unidos a nivel local se nos va a hacer más caro por lo mismo. Entonces, hay consecuencias que son negativas. Si usted se quiere comprar un auto de Estados Unidos, mejor hágalo rápido porque esto empieza a aplicar en unos 2 días más. Ahora, también hay una consecuencia que es bien interesante de esto, ¿no? Muy interesante. ¿Y cuál es? Que, curiosamente, se aplicó este impuesto del 10% y dio igual al país que si eras más cercano o no, se lo aplicó igual como mínimo. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió que con Chile y Argentina, como también Brasil y Colombia. Tanto los presidentes de Brasil
como de Colombia, como Boric de Chile, son de izquierda y han estado desde hace ya semanas, si es que no meses, insultando y atacando a Trump constantemente. Y de manera bien reiterada y bien agresiva en algunos casos. Mientras que el presidente de Argentina, Javier Milei, se ha subordinado mucho a los Estados Unidos. Y yo he mencionado que es un error a nivel geopolítico que ha cometido Milei, pero es su decisión. Y tratando de alabar y alabar y alabar. Y al final nos aplicaron a todos esos países el mismo impuesto adicional, nos jodieron a todos. Pero uno pensaría que si hubiera habido simpatía adicional por Argentina, por tanto subordinarse, no le habrían aplicado ningún arancel. Y le subieron igual los aranceles, al mismo nivel que Chile, o que Perú, o que Colombia, o que Brasil. No hizo absolutamente ni una diferencia en la cercanía. Lo que muestra que al menos al negociar con los Estados Unidos en estos puntos, da igual negociar con ellos o tener simpatía o antipatía. No somos lo suficientemente relevantes para que les importemos y nos hagan diferencia. Justamente ese elemento, y por lo mismo hay que reconocer que por más que Boric está insultando constantemente a Trump, no tiene ningún efecto, igual que cuando Milei alaba constantemente a Trump, también no tiene ningún efecto. Ahora, a nivel local, estamos viendo una situación bien curiosa, porque por un lado, estamos viendo a sectores de la política, principalmente de la izquierda, tratar de culpar a sectores de la derecha y a los libertarios, curiosamente, de que esto fuera culpa de ellos, este tema de las aranceles, como si se fuera a defender a Trump, cuando estas son políticas proteccionistas que van en contra del libre comercio, pero también alegando como que esto fuera un error de ellos y que pidan perdón por apoyar a Trump. A todos aquellos que han aplaudido desde nuestro país la llegada al poder de Donald Trump y que admiran su tipo de liderazgo y que celebraron, saludaron que llegara justamente al gobierno Donald Trump. ¿Qué les diría a ustedes y cómo ve usted que puede tener esto consecuencias a nivel económico y político global? ¿Qué le diría a aquellos en nuestro país? Bueno, que parece que se equivocaron. Y que lo patriótico siempre es defender los intereses nacionales y no los intereses de otros países o de otros líderes. Y no tendría más que decir eso. Tanto así que figuras del Frente Amplio como Winter empiezan a culpar incluso a Kaiser por esta materia y diciendo como que esto es de humillación y servilismo, y lo mismo pasa con el caso en Chile, ¿no? Ahora yo diría, y lo mencioné en su momento, que Trump, más allá de la política interna, que es una cosa, yo decía que para Chile no le convenía para nada que ganara Trump, y tampoco para otros países del mundo, que iba a generar malas consecuencias con su política comercial, arancelaria, proteccionista, que es muy antimercado ese tipo de política, que se parece más al peronismo argentino en tema económico, y las consecuencias no iban a ser buenas. Ahora justamente se hace eso, pero culpar a los políticos chilenos, que en realidad, por más que sean muchas veces menos parásitos y no sean muy brillantes, de responsabilidad con esto, no influye en nada, son irrelevantes en la política local estadounidense. Igual como fue lo que dijo Boric o lo que dijo Milei, al final no afectó en absolutamente nada, para bien o para mal. Ahora, esto igual es una oportunidad. Algunos no saben mucho cómo reaccionar, tienes a Matei diciendo como, oye, hay que hablar y negociar y como que sin ahondar demasiado, otros como que se quedan en decir, bueno, es que está justificado Estados Unidos, que en realidad está justificado, no está en algunos puntos, y también otros simplemente atacando, pero en realidad aquí hay una oportunidad enorme. Porque aunque esto nos jode, aunque no tanto como a otros países, pero igual nos jode, hay que tomar en cuenta que esto va a generar un efecto de aislación de Estados Unidos y muchos países le van a empezar a dar la espalda a nivel comercial. Esto no va a ser bueno en el largo plazo para Estados Unidos, para nada. Incluso en el corto plazo va a haber malas consecuencias en temas de precios, pero es una oportunidad para el resto de los países, porque al retraerse varios países de negociar con Estados Unidos, se abre un espacio de mercado que va a quedar sin ocupar. Y para países como Chile, que ya somos bien abiertos en temas de libre comercio, tenemos una oportunidad de negociar con esos países y lograr nuevos tratados de libre comercio y abrirnos a nuevos mercados que pueden hacer que nos que obtengamos más riqueza. Y en consecuencia, puede ser que nos juegue un poco Estados Unidos, especialmente el área agrícola y en el área justamente del salmón, como también de las uvas, que se perjudique, pero con estos nuevos negocios que se pueden abrir, tenemos la oportunidad de conseguir mucho más al ocupar esos espacios que quedan vacíos por Estados Unidos y aprovecharnos de esta antipatía contra Estados Unidos que va a crecer en todo el mundo, va a crecer el sentimiento antiestadounidense, para nosotros ocupar el espacio de ir negociando. ¿China se le aplicó también varios aranceles? Sí, pero ellos igual deben estar celebrando porque esta misma cerrada de puerta contra todo el mundo, ni siquiera seleccionando, de aplicar al menos a todos un 10% de impuestos adicionales con aranceles y a otros países mucho más altos, hace que el espacio sea ocupado por otros países y Chile puede ocupar un espacio, pero por supuesto los que más van a aprovechar son los chinos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta nueva guerra comercial que posiblemente se desarrolle a nivel mundial y que amenaza con generar una crisis económica?
¿Qué les parecen estos aranceles de un 10% que fueron iguales tanto para Chile como para Argentina? De igual se atacaban a Trump o si lo alababan. Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Eric Baradona Q y Mike Vidal, que se unieron a los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere apoyar este canal, puedes ir a hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, donde hay distintos medios de aporte para este programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.